¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles nuevamente. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que permanezcan en esta frecuencia 91.5 FM y se enteren de lo que está sucediendo actualmente en las tecnologías de la información y las tendencias que hay en esta industria. Para esto contamos con un enlace directo y nos va a hablar justamente del tema Aníbal Gonda. Él es parte de Genexus, esta compañía que tiene ya presencia en el continente desde hace algunos años, y justamente tu tema, Aníbal, es pues dar a conocer las opciones que tiene el mercado con las soluciones de Genexus. Cuéntanos un poquito acerca del estatus de las tecnologías de la información y las tendencias que hay actualmente en la industria. Mira, Jorge, sin duda todos conocemos que la tecnología ha ido avanzando fuertemente en estos últimos años y en particular la tecnología va tomando lugares en nuestra vida cotidiana que antes no tenía. ¿Por qué? Por costos, por tamaños, por lo que fuere, ¿no? Hoy lo que sí podemos disponer de tecnología en un montón de situaciones de las más diversas que antes ni nos imaginábamos. Sin ir más lejos, estamos hablando de lo que es la tecnología móvil, de los smart devices, o también de la tecnología usable como los smartwatch y todo eso. Entonces, estamos en un momento de que tenemos muchas alternativas y muchas necesidades de generar aplicaciones. Eso lo que hace es que requiera una gran cantidad de mano de obra, una gran cantidad de gente que esté capacitada para poder abordar estas tecnologías. Así es. Oye, y actualmente se puede detectar que hay una escasez de talento, o sea, hay una demanda dentro de las empresas que producen software o que están metidas dentro de el tema de las tecnologías de la información, de tener recursos humanos bien capacitados. Sí, eso sin duda es un hecho, ¿no? Eso pasa en todas partes del mundo, México no es la excepción, ¿no? O sea, hoy cada vez se necesita más gente capacitada. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más lugares donde desarrollar aplicaciones, aplicativos para poder utilizar toda esta tecnología. El punto detrás de todo esto, que hay algo que el usuario común, el que utiliza la tecnología no sabe o no ve, es que, por ejemplo, podemos tener una aplicación muy bonita, muy fácil de usar en nuestro celular o en nuestro reloj, solo que detrás de eso se necesita de bastante trabajo y de mucho conocimiento. Sin duda. Ahora, el que haya esta escasez también provoca que se puedan estar elevando los costos para producir software, es decir, se tiene que pagar más sueldos más altos a las personas que están desarrollando el software y por lo tanto eso impacta en el producto final, un producto relacionado con tecnologías de la información como puede ser el software. Sí, sin duda, eso termina impactando, ¿no? El mercado a nivel de recursos humanos, cuando se dan estas situaciones, tiende a ser un mercado bastante volátil, ¿no? O sea, los recursos no tienden a mantener una cierta fidelidad con las empresas, entonces los recursos van de un lado para el otro. Hay un caso también muy puntual y es que las nuevas generaciones no tienen una necesidad de arraigo con el lugar donde están trabajando, ¿no? O sea, son más bien nómades, ¿no? Suelen estar un rato en una empresa y pasan a otra. Entonces, todo eso significa de que las empresas necesitan invertir más en lo que es salarios, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para los próximos años? ¿Hay la creación de nuevas carreras o especialización de profesionales en áreas que anteriormente pues no existían y justamente por eso también requiere las compañías necesitan destinar tanto recursos económicos como humanos a estas áreas? Por ejemplo, en el caso de los datos, el manejo de datos, pues antes era quizás algo más sencillo, ahora se ha vuelto un poco más complicado con el tema de Big Data y la minería digital. Cuéntanos al respecto, Aníbal, ¿cuáles son las expectativas que tenemos en torno a estos nuevos puestos de trabajo y las especializaciones que van a tener las personas encargadas de manejarlos? Sí, Jorge, sin duda, o sea, cada vez estamos teniendo nuevas tecnologías y cada nueva tecnología nos está exigiendo una especialización. Yo recuerdo hace unos 20 años cuando estaba en la universidad y me formaba, prácticamente había dos caminos a tomar. Uno lo que era el desarrollo de software y el otro lo que era la especialización
la especialización en hardware, ¿no? Todo lo que era mantenimiento de redes y ese tipo de cosas. Hoy el espectro es extremadamente amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros vamos a utilizar una aplicación, y te pongo con ejemplos concretos para que se entienda, ¿no? Yo me bajo una aplicación de Store. ¿Qué es lo que espero? Que la aplicación sea bonita, que la aplicación sea rápida, que la aplicación funcione bien, que la aplicación respete las necesidades del usuario y así un montón de cosas. Bueno, detrás de cada una de esas cosas que yo te planteo necesitamos de un experto. Es decir, para hacer una aplicación, para subir en un store, por ejemplo, vamos a necesitar de un desarrollador, de un diseñador, ¿no? Uh-huh. Para que él nos muestre cómo poner estéticamente la aplicación, y no solamente la parte estética, sino la parte de usabilidad, ¿no? O sea, nosotros los ingenieros nos formamos en lo que es todo el desarrollo, pero no nos formamos en la estética o no nos formamos en lo que es la parte de usabilidad. Entonces eso es algo que hoy se empieza a necesitar y muchísimo. Nadie puede sacar una aplicación al mercado sin tener un diseñador que conozca del tema de tecnología para poder hacer. Lo mismo pasa con testing, ¿no? Antes el tema de testing era una cosa muy pequeña. Hoy realmente hay departamentos de testing en las empresas y así vamos sumando distintas especializaciones, o sea, porque el que hace testing no es un desarrollador, no, hay una persona que está dedicada a desarrollar el testing de aplicaciones, ¿no? Lo mismo pasa con seguridad, como bien decías, el tema de los datos. Bueno, hoy el tema de seguridad es un tema terrible. Nosotros hemos visto con el pasar del tiempo, ¿no? O sea, las filtraciones de información, los hackers y todo eso. Bueno, hoy necesitamos tener gente con esa especialización en nuestra empresa, en nuestra organización. ¿Para qué? Para poder asegurar el resguardo de la información y el buen uso de la misma, ¿no? Así es, Aníbal. ¿Qué es lo que se le recomienda entonces en este escenario tan cambiante a las empresas? Sobre todo porque, como tú bien lo dices, hay cierto grado de especialización que se debe mantener. También está el reto de mantener los costos, pues, competitivos, y el mantener a las personas, a los recursos humanos bien capacitados. ¿Cómo hacerlo? Mira, lo que se necesita es tener especialistas que soporten los sistemas que nosotros estamos generando. ¿A qué me refiero con los sistemas que nosotros estamos generando? Por ejemplo, tenemos un banco. Bueno, sin duda el tema de la seguridad es un tema importante. Bueno, se necesita alguien que sea un especialista en seguridad. No se puede improvisar en ese tema, ¿tá? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en un banco tal vez no es necesario un especialista en tecnología móvil. Claro. Entonces, que cada empresa tiene que tener claro cuál es el objetivo, cuál es la misión que tienen sus sistemas, y en función de la misión de esos sistemas necesitan de tener especialistas. ¿Por qué? Porque esos especialistas conocen de la tecnología, pero además, si pertenecen a la plantilla de la empresa, conocen la empresa. Entonces hacen ahí un matching que es muy interesante, donde la productividad se aumenta en forma totalmente sustancial. Muy bien. Aníbal, ¿qué te parece si nos acompañas a una pausa y seguimos hablando acerca de las tendencias en la industria, sobre todo que nos hables lo que tiene el sector actualmente como retos y también las oportunidades que podemos encontrar? Viene el tema de los wearables, el Internet de las cosas. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué te parece si al regreso nos hablas un poco acerca de estos cambios o las oportunidades que podemos encontrar con estas nuevas tecnologías? Estamos de regreso con ustedes, hoy conversando con Aníbal Gonda, evangelista técnico de Genexus Internacional, y nos da mucho gusto poder platicar con él, precisamente para que nos hable acerca de las tendencias en el sector. Podemos hablar acerca de los wearables, Aníbal. Es un tema pues de mucha actualidad, el Internet de las cosas, que tanto lo hemos venido escuchando y que cada día es una realidad. Entonces, háblanos acerca de todo esto, sobre todo pues pensando en las oportunidades que podemos encontrar como empresas desarrolladoras de software o como empresas que utilizan esta tecnología a favor. Sí, claro. Mira, es un tema
realmente interesante, ¿no? El tema de los wearables, creo que lo que la gente más conoce, lo más popular que hay son las pulseras o los relojes, ¿no? Y eso tiene una utilidad muy interesante. En particular yo utilizo un reloj, ¿no? Y eso me ayuda mucho con el tema de el movimiento que tengo en el día, si camino, si no camino, y ese tipo de cosas. Entonces uno está más atento de su salud, del cuidado de la salud, por ejemplo. Pero los wearables no se limitan a eso. Los wearables están siendo dispositivos que empiezan a dialogar con un montón de otras cosas que nosotros usamos a diario en forma personal y también a nivel empresarial. Por ejemplo, existen hoy dispositivos que toman la presión, balanzas que toman el peso y automáticamente lo registran, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnologías ayudan y ayudan muchísimo, ¿no? O sea, en el tema de salud creo que es uno de los temas donde más se está avanzando, ¿no? Porque es donde más dispositivos había, ¿no? Para poder hacer controles y los mismos los están empezando a comunicar con los smart devices. Toda esta tecnología está basada fundamentalmente en lo que es la tecnología de los smart devices. Esos son el sustento o el motor de cualquier otra tecnología de wearables, ¿no? ¿Por qué? Porque estos otros dispositivos no son más que receptores de información que de alguna manera envían a nuestro dispositivo móvil, y este dispositivo móvil tiene la capacidad de hacer el procesamiento de la información y mostrarla de una forma totalmente elegante. Entonces, es una tecnología muy interesante, muy buena, que no sabemos hasta dónde va a llegar porque sinceramente va avanzando mucho, y el motor en sí se resuelve fundamentalmente. Toda la clase de operación se resuelve fundamentalmente en el celular. Te hablaba en lo que es la parte personal, en lo que es la parte salud. Nosotros en Uruguay tenemos un par de ejemplos bien interesantes de estos wearables, ¿no? Para que vean que también se aplica a la industria, ¿no? Y hay algunos sensores que están trabajando en el campo, en el agro, ¿no? Uruguay, una de las cosas que tiene es una gran plantación de soya, y entonces el control de los plantíos de soya a veces se hacía un poco complejo, ¿no? Y se pasaba la información en forma manual y esa información se perdía, ¿no? Hoy hay un montón de sistemas utilizados con wearables, con dispositivos de cercanía, que brindan información en tiempo real. Entonces uno puede estar con la información al último minuto de lo que está pasando en el campo. Otro caso, volviendo al tema del campo, que es bien interesante, que ya lleva unos cuantos años en el Uruguay, y eso es algo más que replicable, no solamente para aquí, para México, sino que para distintas industrias, y es el sistema de trazabilidad. En muchas empresas nosotros necesitamos tener una trazabilidad de nuestros productos. En particular, el caso que te voy a contar es la carne. ¿No? Con el tema de la vaca loca y todos esos procesos, esos temas que se fueron dando en Europa, los mercados se han ido cerrando, ¿no? Entonces, nosotros somos un país pequeño, ¿no? Que tenemos una carne que es buena, pero tenemos un vecino con una carne que es muy buena también, que es Argentina. Entonces, acá no podemos competir en mercados en cantidad porque Argentina vende mucho más que nosotros. Entonces, ¿cuál fue la forma que encontró el sector? Encontró ponerle un valor agregado. ¿Y cómo fue ese valor agregado? Bueno, existen unos dispositivos que son caravanas, que cuando la res nace se le aplican, ¿no? Eso es obligación por gobierno, por ley. Todo el ganado tiene que tener esa caravana, y a medida que esa res va creciendo, va teniendo distintas instancias, que es vacunado, comió en tal lado, estuvo en tal lado, todo eso se va registrando por ese dispositivo que tiene en la oreja. Al momento de faenarse esa res, uno podría llegar a tener en el supermercado una chuleta con un código de QR, ¿no? Con un QR code, donde uno podría leer toda la trazabilidad, qué fue lo que pasó con esa carne, qué comió, qué no comió, cuáles fueron las vacunas que tuvo. Eso ¿para qué nos ha sido? Bueno, no ha sido beneficioso para entrar a mercados muy complejos como puede ser el de Japón o el de Estados Unidos. Entonces, un valor agregado que
una industria encontró en base a la tecnología. Este mismo tipo de aplicaciones puede funcionar para distintas otras, ¿no? Claro. Entonces, este ejemplo que nos estás dando lo podemos replicar quizás también en el desarrollo de software y en cualquier otra industria prácticamente. Exacto. Ahora en particular en el Uruguay se está haciendo un piloto de el vino, ¿no? El Instituto del Vino está haciendo un piloto de que, bueno, el día de mañana tú ves una botella de vino uruguaya, va a tener un código, un QR, donde vas a poder leer y vas a saber de cuál fue el establecimiento, la cosecha y toda esa trazabilidad que tiene la uva. Pues me parece fenomenal, Aníbal, y cuéntanos un poco acerca también de pues las tendencias en cuanto al desarrollo de aplicaciones, sobre todo pensando, como tú lo acabas de mencionar, en cuestiones empresariales. En este caso, en el que nos acabas de describir, son muy particulares, son necesidades muy, muy particulares. ¿Cómo podemos crear estas aplicaciones con, pues prácticamente que son a la medida y pensando en un entorno cambiante, sobre todo cuando trabajamos en múltiples plataformas que podemos tener el entorno Windows, también algo de Macintosh, Apple y por supuesto los móviles? ¿Cómo entonces generar una solución de software que ayude a las empresas a ser más productivos y más eficientes? Mira, nosotros en particular es a lo que nos dedicamos. Nosotros somos una empresa de desarrollo de tecnología, ¿no? O sea, nuestra herramienta GeneXus es una herramienta que sirve para desarrollar tecnología. Y lo que hacemos es automatizar todo lo que es el proceso de desarrollo. Si nosotros vemos las distintas industrias, ¿no? La industria del automóvil, por ejemplo, para tener un ejemplo concreto, ha evolucionado muchísimo y ha evolucionado mucho a partir de Henry Ford, que pone la línea de montaje, ¿verdad? Sí. Bueno, en el área del software, al día de hoy, esa línea de montaje no existe. No, o sea, se sigue haciendo de la misma manera desde que se creó la industria del software, se sigue desarrollando de esa misma forma, de la forma tradicional. Bueno, nosotros hoy estamos trabajando con una especie de línea de montaje, no, con un autómata que en función a funciones matemáticas bastante complejas puede generar este código a partir de algunas descripciones que nosotros le hacemos. Esa es una de las tendencias que nosotros tenemos, ¿no? Microsoft está investigando en eso, todavía está en proyectos, pero nosotros ya lo tenemos de hace algunos años. Claro, esa experiencia obviamente pues es una ventaja también, ¿no? Sobre todo con las soluciones que pueda haber en el mercado. Sí, sin duda, para nosotros es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque es una tecnología que nosotros entregamos a nuestros clientes, a nuestros usuarios finales, y ellos no tienen por qué preocuparse de cuál es la última tecnología que existe, sino que cuál es la necesidad que tienen. La tecnología la estamos cubriendo nosotros. Entonces creo que es un tema bastante interesante por ese lado. Aníbal, acompáñanos a una pausa. Vamos a seguir hablando acerca de estas opciones que actualmente podemos encontrar y sobre todo, como te decía, pues que sean multiplataforma, que podamos describir alguna aplicación y que esté funcionando en Android o en iOS o en cualquier otra plataforma, y que esto a su vez nos ayude a reducir el costo de desarrollo y a eficientar los procesos. ¿Qué te parece entonces si vamos a la pausa y seguimos conversando? Perfecto. Estamos platicando con Aníbal Gonda acerca de pues el estatus de las tecnologías de la información y las tendencias en la industria. Acompáñanos a la pausa, regresamos en breve. Ya estamos de vuelta con ustedes. Hoy estamos hablando del estatus de las tecnologías de información, las tendencias dentro de la industria, las oportunidades que se están creando. Y Aníbal Gonda, evangelista técnico de GeneXus Internacional, nos está hablando precisamente de una tecnología que ellos han desarrollado, la cual nos permite tener pues mayor control, eficientar también la manera en la que podemos desarrollar aplicaciones y que sean aplicaciones justamente a la medida. Aníbal, cuéntanos, me dejó intrigado esta posibilidad con la tecnología que ustedes manejan. Cuéntame, ¿de qué manera entonces puedo describir una aplicación? O sea, el poder describir la aplicación y sin meterme a tantos rollos con una plataforma, con la otra, puedo tener prácticamente cubierto en 360 grados, pues todo lo que necesito en cuestión de software
de una sola vez, desarrollándolo de una sola vez? Sí, mira, nosotros venimos trabajando en esto hace más de 25 años, ¿no? Uh-huh. Hemos ido evolucionando conforme la tecnología ha evolucionado, y entonces nosotros nos basamos en herramientas de inteligencia artificial, uh-huh, y lo que hacemos es describir la realidad que uno desea modelar en un nivel de abstracción bastante alto, ¿no? Que no llegamos nunca a lo que es picar código. Entonces después, con esa abstracción, GeneXus tiene la capacidad de poder inferir cuáles son las estructuras de datos que se necesitan y generar los programas para que interactúen con esa base de datos. Entonces, de una forma totalmente automática, lo que nosotros estamos generando es un sistema. Ahora, en ningún momento te hablé de tecnología. ¿Por qué? Porque, bueno, después que nosotros describimos, después que eso está totalmente claro qué es lo que el sistema como nosotros lo queremos, automáticamente nosotros le vamos a decir, bueno, este sistema lo quiero que se genere en .NET, y lo que va a generar GeneXus es código 100% nativo de .NET, o si lo quiero puedo generar para iOS, me va a generar en este momento Objective-C, que es el lenguaje que maneja iOS, y lo va a generar 100% nativo. O sea, lo que genera, el producto final que se genera en la plataforma que se elija en forma totalmente nativa. Uno de los temas que tú bien planteabas es cómo puedo hacer una cobertura de 360. Bueno, una de las ventajas que tiene la herramienta es que no es que ese código va a servir únicamente para una tecnología, no, como tenemos un nivel de abstracción, estamos por encima de lo que es los programas, uh-huh, automáticamente se puede generar para todas las plataformas que uno necesite. Oye, Aníbal, ¿y si requiero hacer algún cambio, por ejemplo, quiero actualizar un proceso, se puede realizar una vez que ya se hizo? Claro, ese es uno de los chistes, ¿no? Porque si hacemos un pareto de lo que es el desarrollo de software, el 80-20 es 80 de mantenimiento y 20 de desarrollo. Uh-huh. Entonces, nosotros contemplamos todo lo que es el mantenimiento, y de esa manera se bajan sustancialmente todo lo que son los costos del departamento de sistemas, ¿no? O sea, porque GeneXus en forma totalmente automática hace los cambios. Nosotros le volvemos a describir, o sea, le describimos este cambio de realidad, uh-huh, y automáticamente GeneXus va a generar todos los programas nuevos. Pero ¿qué pasa? El sistema ya está funcionando. Entonces GeneXus además va a generar en forma automática todos los cambios que tiene que hacer para que el sistema que está funcionando siga funcionando y se haga la actualización al nuevo. Pues me resulta bastante interesante. Ahora, ¿qué pasa con las aplicaciones web o algún servicio que yo necesite realizar en web? ¿Se puede hacer? ¿Lo contempla? Sí, claro, sí. Nosotros hoy estamos generando desde plataformas bastante antiguas, ¿no? Como es RPG y COBOL para plataforma S400, ¿no? Uh-huh. Luego generamos Windows, que se está por discontinuar ese generador, ¿no? O sea, no porque nosotros queremos, sino porque Microsoft ha cambiado su plataforma, ¿no? Entonces hoy también estamos generando para lo que es la nueva plataforma de Microsoft. También generamos web y generamos aplicaciones móviles. Háblanos de algunos otros casos donde justamente esta tecnología les ha permitido pues ser más eficientes, más competitivos, llegar a otros mercados. ¿Tienes algún caso que nos pueda ilustrar todo esto? Mira, tenemos un caso bastante interesante de una empresa pública de aquí de México. Hace algunos años, cuando yo empecé a venir aquí a México, tenemos que al día de hoy sigue siendo usuario nuestro, que es Diconsa. Uh-huh. Diconsa, por allá, por mediados del 2005, cosas así, o un poco antes, se enfrentó con la disyuntiva de que su base de datos no estaba más, había cambiado de dueño, era una base de datos Informix, y esa base de datos la había pasado a comprar IBM, entonces no se sabía cuál era el futuro de esa base de datos. Entonces tenía todos sus sistemas desarrollados en esa base de datos, con GeneXus, pero en esa base de datos. Entonces ellos necesitaban migrar de esa base de datos por esa inestabilidad que se daba en ese momento, ¿no? Sí. Y pasaron a otra base de datos. ¿Cuál fue el impacto que tuvo para Diconsa el migrar de una base de datos a otra? Lo que fue llevar los datos de una base de datos a la otra, porque los programas
se generaron en forma automática y quedaron funcionando prácticamente que al instante. Uh-huh. Entonces, eso es uno de los cambios que a nivel informático nos impacta mucho. ¿Por qué? Porque si yo escribí un programa, tiene un montón de particularidades que están relacionadas con esa primer base de datos. Claro. ¿Qué pasa con la segunda? Bueno, hay muchas cosas que pueden funcionar y hay muchas cosas que son particulares y que no van a andar. Bueno, como hay un nivel de abstracción muy alto, automáticamente GeneXus generó las nuevas sentencias para esa nueva base de datos. Y todo quedó funcionando. Oye, pues está muy interesante y me gustaría, Aníbal, que también me hablaras un poquito acerca de la interacción que puede tener toda esta tecnología con otro software que ya esté instalado en alguna empresa o que ya tenga, pues, que forme parte de los procesos de una empresa. ¿Cómo se puede interactuar? ¿Hay posibilidad? Mira, sin duda que hay posibilidad, ¿no? O sea, nunca nadie va a comprar una herramienta y no tiene nada, no es voy a abrir la empresa y no tengo ningún sistema. Por lo general las empresas tienen sistemas y tienen muchísimos sistemas, ¿no? Sistemas de distintas generaciones, sistemas legados de distintas generaciones con distintas tecnologías. Y bueno, nosotros tenemos desde los inicios una herramienta que se llama DBRED, que se llama Database Reengineering Tool, que lo que hace es poderse montar sobre esos sistemas legados, sobre la base de esos sistemas legados y dialogar con esa base de datos, ¿no? O sea, no vamos a levantar lo que son los sistemas ni vamos a levantar las reglas del negocio del sistema, pero sí podemos interactuar en forma nativa con esas bases de datos, que eso es un tema bastante interesante. Si la necesidad fuera otra, que necesitamos tener parte de la lógica de esos sistemas, bueno, con web service o alguna cosa, alguna clase de conector, también lo podemos hacer. Y uno de los sistemas que las empresas suelen tener y donde más complejo es el camino para poder dialogar es el SAP, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas empresas que toman SAP porque es un líder a nivel de ERPs. Sí. Bueno, nosotros al día de hoy tenemos un conector que dialoga GeneXus en forma totalmente nativa y muy sencilla con el SAP, con las BAPIs, que son las aplicaciones de negocios generadas por SAP, y GeneXus hoy se integra directamente con SAP. Oye, pues resulta bastante interesante. Se nos está agotando el tiempo, Aníbal, y queremos agradecerte que nos hayas tomado la comunicación precisamente para hablar acerca de pues estas tendencias y las grandes oportunidades que podemos encontrar. Para la gente que quiera conocer más acerca de esta tecnología que nos has estado hablando, ¿dónde lo puede hacer y de qué manera se pueden poner en contacto contigo? Mira, los invito a visitar nuestra página, es www.genexus.com, y para contactarse conmigo mi correo es anibal@genexus.com. Estoy a las órdenes. Por último, ya nada más para finalizar, ¿quién crees que sería entonces el adecuado para estar poniéndose en contacto? ¿Las personas de TI, alguien, algún empresario, alguien que tenga pues ideas de emprender también puede, sin saber mucho de tecnología, como tú lo dijiste, pues tampoco se requiere tener gran conocimiento, simplemente hay que describir cuáles son las necesidades? Exacto, cualquier persona que tenga una necesidad de desarrollo, luego vemos cuáles son las necesidades de conocimiento que requieran, pero cualquier persona que tiene una necesidad de desarrollo, eso sea desde TI o un emprendedor, es válido. Te agradecemos, Aníbal, por pues esta participación, por habernos dado estos conceptos y pues esperamos contar contigo aquí en el programa en un futuro. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Aníbal Gonda, evangelista técnico de GeneXus Internacional. Nos vamos a una pausa, regresamos.